Y el día de hoy con una entrevista muy interesante porque vamos a platicar con el doctor Francisco Medina Gómez. Él es director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Esto es dentro del gobierno de Jalisco y yo quisiera agradecerle antes que nada que nos acompañe el día de hoy para hablar justamente de esto ante nuestra audiencia. Gracias, Silvia, gracias por la invitación. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera que le platicara a las personas que nos están viendo qué es lo que el gobierno de Jalisco hace respecto a ciencia y tecnología, justamente enfocada al sector agroalimentario, a los agronegocios. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología tiene un mandato muy claro que es promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el estado de Jalisco. Jalisco es por mucho el estado que más invierte en ciencia, tecnología e innovación en términos de presupuesto propio. El año pasado fueron 349 millones de pesos, este año van a ser como 327 y consistentemente hemos sido el líder a nivel nacional en términos también de manejo de recursos federales, que el año pasado fueron 524 millones de pesos. Dentro de la estructura y la gobernanza del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología juega un papel muy importante la industria y el sector agropecuario, al grado de que dos de los consejeros del órgano de gobierno del COECITJAL, uno es la Fundación Produce Jalisco y otro es el Consejo Agropecuario. Consejo Agropecuario de Jalisco. Entonces ellos tienen, digamos, voz y voto directamente en el quehacer del Consejo y junto con el CCJ, que por otro lado representa a los industriales, pues también participa la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco y también la Cámara Restaurantera. Entonces, realmente nosotros vemos el aspecto agroindustrial como una cuestión integrada, como un conjunto de cadenas que se eslabonan entre sí, que van desde el campo hasta la mesa. Y siempre hemos buscado la manera de impulsar, digamos, la integración de las cadenas productivas, pero también proyectos específicos dentro de cada sector. Y aquí sí estamos totalmente a merced del liderazgo y la capacidad de cada sector de presentar proyectos. Ese es el tema, ¿no? Ayer también platicábamos con otro de nuestros invitados justamente de eso, de que el sector empresarial, el sector industrial, el sector agrícola son los que deberían estar presentando proyectos, deberían estar presentando proyectos a ustedes para instrumentarlos. Ustedes son quienes pueden instrumentarlos, quienes pueden apoyar todo ese tipo de cosas, el financiamiento, etcétera. Entonces, pero los proyectos deben nacer del sector productivo, ¿no? De hecho, Jalisco empezó con el tema de inocuidad alimentaria desde el 2002. Siempre hemos estado muy preocupados, bueno, finalmente somos el primer productor agropecuario del país, como yo le digo a la gente de Ciudad de México, y háganle como quieran, ¿no? O sea, porque es clarísimo el liderazgo de Jalisco en la parte pecuaria, barremos con todos los demás estados. Y por otro lado, tenemos una muy fuerte industria alimentaria. De hecho, pues somos los únicos que tenemos una cámara especializada de industria alimentaria. Y algo que hay que reconocer también es que en ciertas, digamos, ramas de la industria alimentaria también tenemos un liderazgo absoluto, como en el caso de dulces y chocolates. Somos el exportador número 1 de dulces en México, ¿no? Mucho, y somos el productor número 1 de dulces en México, con todas las connotaciones, ¿verdad?, que tiene. Productor y exportador, porque ahora ya también en Estados Unidos, de hecho, se está haciendo una feria precisamente, no solamente la Confitexpo que se hace en Guadalajara, sino ahora ya se ha exportado también la feria, ¿no? Sí, hasta la feria se ha exportado. Y no solamente en la parte de confitería, sino también, por ejemplo, en salsas, obviamente en cárnicos, en lácteos. Somos la principal cuenca lechera, el principal productor lechero del país, entonces obviamente tenemos una industria muy fuerte de lácteos, tenemos una industria muy fuerte de cárnicos, somos el primer productor también de carne de puerco y de pollo. Entonces, de alguna manera todo esto es lógico que nos tenemos que integrar en ese sentido y darle valor agregado. El mantra del Consejo es el valor agregado. Y la ventaja de los mantras es que a fuerza de repetirlos se los acaba uno creyendo. Y hemos sido como muy insistentes, sobre todo con la industria, de la importancia de agregar valor y sobre todo en la industria alimenticia, que es la industria más innovadora de Jalisco, con todo nuestro Silicon Valley y nuestra capital de tecnologías de información del país, es por mucho la industria más innovadora y en ese sentido ha tomado muy fuertemente el liderazgo también en aspectos de inocuidad alimentaria.
Aquí realmente el problema más bien nosotros lo vemos que a nivel federal falta todavía claridad, normatividad y liderazgo, ¿no? Sí, porque toda esa parte tiene que venir del sector federal, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué manera apoyan ustedes? ¿Apoyan con capacitación o apoyan con recursos para equipos, para tecnología, para transferencia de tecnología, o apoyan con certificaciones, HACCP, etcétera? Nosotros, el mandato del Consejo es muy claro en el sentido de que no podemos participar en proyectos productivos, o sea, no podemos, digamos, ni financiar ni subsidiar proyectos productivos, porque el que sea nosotros es exclusivamente ciencia, tecnología e innovación. Lo que hemos hecho, y es digamos, el quehacer del Consejo. Por un lado, la apuesta más fuerte de Jalisco es la formación de recursos humanos, que en el caso específico de la industria sería por el lado de capacitación y entrenamiento. Y ahí nosotros la hemos asociado con otra de los mandatos fundamentales que tenemos nosotros, que es el aspecto de capacity building, el construir capacidades dentro de la industria vía certificaciones. Entonces, apoyamos la formación de recursos humanos, apoyamos certificaciones, apoyamos proyectos. Y los proyectos son proyectos de desarrollo, por ejemplo, de nuevos productos, son proyectos específicos, ¿no? Digamos, que pueden incidir en la calidad del producto, pueden incidir en la inocuidad del producto y dependiendo, ¿verdad?, obviamente del tipo de proyecto, nosotros lo canalizamos hacia fondos que normalmente en el caso de Jalisco son una combinación de fondos federales y fondos estatales. El caso, por ejemplo, de adaptación de productos al mercado internacional, ¿eso también se hace? De hecho, por ejemplo, también tenemos un programa de consorcios de exportación que nosotros lo tomamos en la primera etapa, que es precisamente la de desarrollo de productos para exportación, y ya una vez que está desarrollada esa parte, se la pasamos a Haltrade, y Haltrade es el que se encarga ya de lo que es de la exportación. Entonces, el programa, por ejemplo, de consorcios también ha sido muy exitoso, sobre todo porque algo que buscamos en Jalisco es, tenemos una visión de industria, tenemos una visión sectorial, y entonces lo que empujamos es el sector y la cadena productiva, y mientras más empresas se sumen, mejor, ¿no? Entonces, todos nuestros esquemas, por ejemplo, uno de nuestros principales ejecutores son las universidades. Mediante el programa de vinculación empresa-universidad hemos logrado con la Universidad de Guadalajara, con la Autónoma de Guadalajara, con el ITESO, con la UNIVA, hemos logrado empujar proyectos en el sector agroindustrial y son los muchachos acompañados de sus profesores los que llevan a cabo los proyectos. Esto desde el punto de vista de ingeniería de alimentos, desde el punto de vista de CITSIA, etcétera. Bueno, CITSIA, por ejemplo, es uno de nuestros orgullos, ¿no? De hecho, pues la Universidad Autónoma de Guadalajara pues fue la que empezó con una carrera de ingeniería de alimentos. Decía yo hace 10 años que era el colmo, que siendo el principal productor agropecuario del país y uno de los principales productores de alimentos no existía la carrera, entonces ellos arrancaron la carrera y bueno, CITSIA es un ejemplo extraordinario de vinculación y además junto con la Autónoma hemos trabajado muchísimo, no solamente con la industria alimentaria, sino con la industria tequilera. De hecho, el segundo sector que más apoyos ha obtenido por parte del COECITJAL después del sector de alta tecnología es la industria tequilera. Es un orgullo para nosotros. Claro, al principal exportador de bebidas en Jalisco, ¿no? Y además, representa ya Jalisco el 24% de todo el Producto Interno Bruto del sector bebidas en el país. O sea que 24% del... Yo lo que les digo, y háganle como quieran igual, ¿no? Porque somos el líder por mucho, ¿no? Ahora, desarrollo de nuevos productos, esto se está haciendo ya en otras universidades, el ITESO también ya tiene ingeniería en alimentos, ya tiene un centro nuevo también, entonces esto es vinculación. Ahora, vinculación desde el punto de vista tecnológica. Sí, claro. Es decir, todo lo que usted mencionaba, capacidades y capacitación. ¿Qué hay acerca de vincular precisamente con otras carreras, digamos, para hacerlos llegar a mercados internacionales? Que la innovación creo que se basa en eso, justamente en hacer este tipo de cosas, pero llevarlas al mercado. Yo creo que la parte, en general, todos los programas de vinculación no están nada más restringidos a las carreras técnicas. De hecho, el PROVEMUS, el programa de vinculación empresa-universidad, lo que busca son equipos multidisciplinarios de muchachos y muchachas que son los que identifican
la problemática dentro de las empresas, y entonces en un semestre académico, que son 16 semanas en promedio, hacen 2 o 3 proyectos enfocados a resolver la problemática de las empresas, que puede ser de comercialización, puede ser de recursos humanos, puede ser de costos y obviamente puede ser tecnológica. Entonces realmente el espectro es muy amplio, y precisamente lo exitoso que ha sido el Provemus es porque se ve de manera integral la empresa. Ahora, aquí el reto mayor obviamente es que las empresas micro, o sea, que crezcan para convertirse en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes, ¿no? Es ir llevando a las empresas a crecer, y a lo mejor no que sean tantas pequeñas, pero que sean algunas más, pero que vayan creciendo. Promovemos mucho el asociacionismo, entonces de alguna manera también hemos logrado, por ejemplo, el programa que trae la Universidad Autónoma con las carnicerías, o sea, fue poner de acuerdo a un número grande de carnicerías en Guadalajara, trabajar de manera conjunta, y entonces en un momento dado, o sea, ese tipo de asociacionismo puede permitir que en un sector específico varias empresas pequeñas se junten para enfrentar un mercado internacional, por ejemplo, ¿no? Muy exigente en términos de calidad. ¿Por qué no nos platica un poquito qué se está haciendo con las carnicerías? Las carnicerías, una de las cosas que más hemos empujado nosotros desde la óptica, obviamente, de la inocuidad alimentaria, es el HACCP. Entonces, yo creo que en ningún otro estado del país se han apoyado tantos proyectos dentro de empresas para lo que es el HACCP. Y también la parte restaurantera del distintivo H. De hecho, aquí en Vallarta hemos tenido mucho éxito con el número de restaurantes que han participado en el programa del distintivo H, y también obviamente en Guadalajara. Entonces, nosotros sí hemos logrado como de alguna manera permear esta preocupación hacia los sectores productivos de Jalisco, y como le digo, o sea, realmente la parte que yo siento que ha faltado es más esa voluntad del gobierno federal. O sea, y cada vez que puedo lo digo, ¿no? Porque en realidad si hubiera esa coordinación sería mucho más fácil. Ahora, lo que hemos visto también, tenemos ya, somos un estado que se ha preocupado mucho por organizar precisamente al sector productivo. Desde la creación del Bioclúster de Occidente, el Bioclúster de Occidente se ha acercado mucho con algunas de las autoridades federales, como con COFEPRIS, y de hecho hemos visto un cambio muy significativo, y estamos realmente muy complacidos con la nueva COFEPRIS, ¿no? Con el comisionado y su equipo de gente con una visión dramáticamente diferente, ¿no? Usted ha mencionado algo muy importante, que claro que la legislación, la normatividad tiene que estar unida a esto, porque no podemos estar divorciados, ¿no? Entonces, y además, para poder tener estas certificaciones y estar de alguna manera homologados con normas internacionales, pues esto es indispensable, ¿no? Y lo que usted comenta, por ejemplo, de la FDA es fundamental. La parte de alimentos no batallamos tanto, pero lo que es la cuestión, por ejemplo, farmacéutica y de cosméticos, ahí tenemos un potencial enorme, y otra vez la cuestión de la normalización, la estandarización, la certificación. Entonces, de alguna manera, el señor gobernador bromea mucho porque, en el sentido de que nuestro sector de alta tecnología ya es un sector tradicional de Jalisco, ya es un sector que trae una inercia propia. Este año estará facturando alrededor de $1,400 millones, y ya trae una tasa de crecimiento de alrededor de 14% anual. Entonces, pues, no que vaya solo, pero de alguna manera está ya muy encaminado, y obviamente con un liderazgo muy claro por parte de Jalisco. Entonces, la siguiente conjunto de prioridades del Estado, que se definieron ya desde principios de esta administración, el bloque que sigue nosotros le llamamos MedTech, Biotech, Pharma, es tecnología médica, biotecnología farmacéutica, y o sea, obviamente está enfocado fuertemente a lo que es salud. En este caso, salud animal, le damos un peso muy importante, y Jalisco realmente es donde tiene un potencial mayor, pero también estamos en salud humana, y el aspecto industrial, que es donde entra la industria de alimentos, especialmente este valor agregado, ¿no?, que se le da a los productos del campo. En ese sector salud, y hay algo que creo que está todavía, hablando de COFEPRIS y hablando de regulación o desregulación, la parte de
complementos y suplementos alimenticios, que todavía están como en el limbo, creo, ¿no? Sí, no, y de hecho, por ejemplo, una de las grandes fortalezas de Jalisco es eso. Somos el primer productor de alimentos balanceados del país también. O sea, entonces, yo creo que tanto la ANFACA y Careintra, que de alguna manera agrupa a los productores de alimentos balanceados y de productos químicos, está muy activa y de hecho la presidencia del Bioclúster de Occidente la tiene Careintra. Entonces eso es parte también importante de la visión que tenemos en Jalisco. Realmente nosotros, nuestro papel en el mejor de los casos es de facilitadores y lo que buscamos es empoderar a la industria y es precisamente lo que estamos haciendo con el Bioclúster. ¿El Bioclúster es el que está en Lagos de Moreno? No, ese es el Centro de Valor Agregado. El Centro de Valor Agregado depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Rural y esa es la iniciativa que trae ya desde hace tiempo la CEDER. No, acá el Bioclúster es es como el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, el IJALTIC, que se refiere a lo que es tecnologías de información microelectrónica y multimedia. Acá el Bioclúster es nuestro brazo ejecutor de la política jalisciense de tecnología médica, biotecnología y farmacia. Básicamente lo que hacemos en el caso del Bioclúster es una agrupación donde están ya como alrededor de 44, 45 empresas, pero además de las empresas participa también el sector académico con universidades, centros públicos de investigación y el gobierno del estado. Entonces el Bioclúster, su misión es precisamente la de impulsar el desarrollo de la industria y siguiendo un esquema en cierta forma parecido al IJALTI, hemos logrado crecer sobre todo el número de asociados de la industria. La industria es mayoritariamente de Jalisco, aunque somos el Bioclúster de Occidente. Tenemos, digamos, obviamente una estrecha relación con los otros estados de la región, con Michoacán, Colima, Nayarit, pero hemos logrado precisamente también ponernos de acuerdo para utilizar instrumentos de política como el Fondo Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el FORDECIT de CONACYT, impulsar también la visión de Occidente como región. No, yo creo que eso también, qué bueno que lo toca, pero yo creo que es muy importante, es decir, no solamente cada estado debe, yo creo que se potencializan los recursos si se hace por regiones y por vocación y por todas las facilidades que esto conlleva, ¿no? Porque a veces están, bueno, el ejemplo es Colima y Jalisco y Nayarit, ¿no? Donde está la Costa Alegre y etcétera. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es excelente porque se potencializan, se suben los recursos y si hay diálogo, pues mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces hemos trabajado muy de la mano, precisamente traemos ahorita una iniciativa dentro del FORDECIT que está en el proceso de evaluación, un proyecto muy ambicioso de producción de tilapia de los 4 estados de la región tradicional de Occidente más Aguascalientes. Obviamente cada estado tiene sus matices, pero pues una iniciativa que de hecho hasta nos felicitaron a nivel de la Dirección General de CONACYT por la capacidad de organización que tuvimos como región para presentar proyectos. Y esto es si algo tenemos en común los 4 estados de la región occidente, es la agroindustria. Exactamente. Y además es un ejemplo de asociacionismo, ¿no? Claro. No solamente son los productores, sino también el gobierno. Sí, y de hecho aquí participan, por ejemplo, los secretarios de Desarrollo Rural de los 4 estados y Aguascalientes, o sea, de 5 estados, que también ha sido muy significativo para el gobierno federal ver que somos capaces de ponernos de acuerdo entre varios estados independientemente del color. Independientemente del color, independientemente de todas las diferencias que existen entre los estados, pero con un mismo fin, que yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Qué viene para los años? ¿Hay planeación a cuántos años, por ejemplo? Nosotros como tal, o sea, el estado tiene una visión al año 2030. Aquí el reto, obviamente, pues la actual administración termina en 2013 y el reto fundamental es que sean los sectores productivos los que ya ejerzan el liderazgo y que pues, de alguna manera garanticen que los programas y la visión continúen, ¿no? Porque aquí sabemos que pues, las administraciones son infinitas, ¿no? Entonces la clave es la capacidad que tenga en los mismos sectores de organizarse. Yo siempre he dicho, y siempre lo mantengo, en Jalisco en Ciencia, Tecnología e Innovación no hay miserias. De hecho, todos los proyectos que de alguna manera demuestran su pertinencia para el desarrollo económico y social del Estado, el 93% se aprueban, o sea, tienen fondeo. Entonces, normalmente no es un problema de fondeo. Sí podemos llegar a tener restricciones presupuestales, pero independientemente del enorme apoyo que tenemos por parte del señor gobernador y del secretario Ulloa, que toda la vida hemos tenido ese apoyo y
y como me dicen, no te preocupes con cuánto dinero empiezas, sino con cuánto dinero terminas. Yo creo que la clave aquí es que hemos realmente logrado mandar el mensaje de que al menos en Jalisco la ciencia, la tecnología y la innovación tiene nombre y apellido, es para el desarrollo económico y social. En muchos otros estados del país la ciencia y la tecnología se ven más como un apéndice de educación superior y eso relega a un segundo plano a la ciencia y la tecnología. Aquí en Jalisco no, aquí somos pares y entonces por supuesto que tenemos una estrechísima relación con el sector académico, pero la ventaja es que hemos logrado sumar de una manera muy significativa al sector productivo. Del total de recursos que movilizamos al año, que ya estamos ahorita en el orden de los $200 millones, o sea, más o menos el 60-65% viene del sector productivo. Entonces, eso es lo que ha facultado también que Jalisco esté liderando al resto del país en lo que es innovación tecnológica, pero porque también somos muy estrictos, medimos todo, medimos los resultados, el impacto, y obviamente pues eso se genera en inversión, se genera en empleo, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y hay transparencia. Sí, aquí sí hay total, absoluta transparencia. Muy bien, pues ¿cuál sería su recomendación, digamos, a todos la gente que está participando, la que no pudo estar aquí, hemos tenido ponencias muy interesantes y muy importantes acerca de esta visión de sustentabilidad, productividad, etcétera? Con ciencia y tecnología creo que se logra, pero... No, es que es absolutamente, o sea, toda la visión, digamos, de la agricultura moderna es con base en conocimiento científico y tecnológico. Entonces yo creo que la clave es un sector muy tradicional, muy conservador. Y yo creo que el principal reto que tiene el sector agropecuario es precisamente el abrazar la innovación, o sea, tienen que abrirse. Ahora, nosotros estamos viendo un fenómeno muy interesante en general en todos los sectores de Jalisco, que es el cambio de estafeta generacional. Eso por supuesto que nos favorece, porque ya las nuevas generaciones tienen mucho más contacto con la tecnología, son más internacionales, han visto un mundo, tienen una visión muy distinta que la que tuvieron, con todo respeto, a sus padres y sus abuelos. Entonces eso nos favorece, porque hay una predisposición mucho mayor hacia la innovación y hacia el cambio. Yo creo que la clave está en presentar proyectos, en organizarse. Esto es un proceso, nadie nace sabiendo cómo formular un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, hay que hacerlo, hay que meterse, obviamente se van a tropezar en el camino, a lo mejor la primera no sale, pero ya una vez que entran en una cierta mecánica, como hemos visto en la industria de alta tecnología, ya de ahí ya nadie los baja, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi recomendación, que presenten proyectos, que se metan en el proceso, hay que capacitarse y para eso también nosotros apoyamos para que la gente se capacite y acompañamos a la gente en la formulación del proyecto, pero el proyecto tiene que venir del sector productivo. Nosotros no podemos decirle al sector productivo cuáles son sus necesidades. ¿Y cuál es el teléfono o el correo para que se acerquen a ustedes? Bueno, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología está en López Cotilla, en la torre de CEPROA, estamos en la planta baja, es López Cotilla 1505, está entre Chapultepec y Marsella para más detalles, y los teléfonos del Consejo son 35 85 90 07, terminación 6599, 6601, entre otros. Pueden llamar a CEPROE y preguntar por el Consejo de Ciencia. Pero de alguna manera, obviamente, si cualquier buscador ponen COECITJAL, ¿no? Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, COECITJAL, y aparece nuestra página web, que es coecitjal.org.mx, y aparte, pues obviamente también el link con lo que sería, digamos, la página de gobierno del Estado. Bien, pues le agradecemos muchísimo su tiempo al doctor Francisco Medina Gómez. Él es director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el conocido como COECITJAL, del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro del paraguas de la Secretaría de Promoción Económica. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes y encantado de apoyarlos. Muchísimas gracias. Ya platicaremos más ampliamente un poco más adelante. Muchísimas gracias a ustedes y volvemos en una más de nuestras entrevistas. Gracias.